Hola, buenas tardes, bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más en nuestro programa del día de hoy. Dios me los bendiga. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, no sin antes pedirle a Dios compañía, su ayuda para poder exponer nuestro tema del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias maravilloso te damos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, Señor, la cual nos permites, Padre Santo, podernos, Señor Dios Todopoderoso, en ponernos en contacto, Señor, por estos medios, Padre. Señor, te pido por cada niño, Señor, por cada persona, Padre Santo, que ya está preparada, Señor, que ya está sintonizada, Padre Santo, para escuchar tu bendita palabra, Padre. Te pido por cada niño, Señor, te pido por cada corazoncito, Señor, que esté dispuesto, Padre Santo, a escuchar tu palabra, mi Dios. Señor, que seas tú, Señor, tocando los corazones, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, Padre, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, estos medios, Padre Santo, para que puedan seguir, Señor, existiendo, Padre, para que tu palabra se siga, Señor, difundiendo, Señor, para aquellos, Padre Santo, que no pueden, Señor, ir a algún lugar, Señor, por estos días, Señor, que puedan escuchar tu palabra, Señor, por medio de la radio, Señor, por medio de YouTube, por medio de Facebook, Señor. Muchas gracias, Señor, por estos medios, Padre. Gracias porque podemos hacer uso de ellos, Padre Santo, para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, para poder exponerla, Padre Santo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendice, Señor, a cada una de las personas que ya está conectada. Gracias, maravilloso Dios. Señor, te pido por el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Señor, bendice, Señor, todo lo que se lleve a cabo, Señor, en esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, y que seas, Señor, en cada casa, Señor, donde estén escuchando este programa, Padre, que seas tú tocando los corazones, Señor, abriendo, Señor, los ojos a la verdad, Padre, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en la vida, Señor, de cada individuo, Señor, de cada niño, Padre Santo, de cada niña, Padre mío. Gracias, Padre Santo. Pongo en tus manos el tema del día de hoy, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos sean todos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y vamos a dar inicio a nuestro programa. Nuestro tema del día de hoy se llama El reencuentro con Esaú. Hoy vamos a ver ya el reencuentro de Jacob con Esaú. Hemos estado viendo la vida de Jacob, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo tuvo la bendición de Isaac. Vimos lo que tuvo que pasar por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Vimos lo que tuvo que pasar fuera de su casa. Se privó de su familia, de ver a sus padres, ya no los vio, ya cuando regresó a su tierra natal, ya sus papitos habían muerto, ya no los pudo ver. Vimos lo que sufrió con su tío Labán, vimos las tretas que tuvo que hacerle el tío Labán y vimos cómo fue su salida también. Tuvo que salir también sin que lo supiera su tío Labán. Salió huyendo, como también salió huyendo de su hermano Esaú. Y hoy estamos viendo que ya Dios le dice, ¿verdad?, que regrese a su tierra natal. Y vemos que durante todo ese proceso Dios estuvo con Jacob, porque dijimos que Jacob era especial para Dios, tenía un plan especial para Dios y no lo dejó ni un solo momento. Dios estuvo con él en todo su proceso. Dios fue el que lo sacó
de la tierra de su tío Labán. No fue Labán el que lo dejó ir, sino fue Dios quien le dijo que dejara ya a su tío, ¿verdad? Lo vimos en la clase anterior, que Dios le dijo que ya se saliera de ahí y que se fuera a la tierra de sus padres, ahí donde él había nacido. Vimos todo lo que sucedió, el encuentro de Labán, se reconciliaron, hicieron una comida, el tío Labán se despidió de sus nietos, de sus hijas, y se despidieron bien. Y también vimos ahí la intervención de Dios, ¿verdad? Vimos cómo Dios también trabajó con Labán para que no perjudicara a Jacob. Y estuvimos viendo, ¿verdad? Que Dios no había abandonado a Jacob. Dios estaba con Jacob en todo tiempo. Aunque Jacob a veces parecía que y sentía que estaba solo, pero no estaba solo. Dios estuvo en todo momento con él. No lo dejó ni un solo instante. Así como a cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, no nos deja solos. Siempre está al pendiente de sus hijos, como un padre de familia. Así, nuestro Padre Celestial siempre está atento a sus hijos. Y así estaba con Jacob. Y hoy vemos, hoy entramos ya, después de que se despide de su tío Labán, él sigue su camino. Dijimos que él siguió su camino a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde Dios había prometido que ahí era donde él iba a ser una nación grande. ¿Ah? Y ahí va en camino Jacob. Pero en ese camino, Jacob llevaba algo en su corazón que faltaba de poner en orden: el pedir perdón a su hermano Esaú. Y él era lo único que él no podía tener sosiego en su corazón. Y es lo que vamos a ver en el reencuentro con Esaú. Nuestra referencia bíblica de nuestra lección se encuentra en los capítulos de Génesis 32 y 33. Les dejo de tarea que lean esos dos capítulos. Está muy hermoso, es una reconciliación muy hermosa. Está precioso los dos capítulos y me gustaría que no los dejen de leer. Se quedan de tarea. El texto para memorizar se encuentra en Jeremías 33:3. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es nuestro texto para aprender en esta semana. Jeremías 33:3. ¿Sabías que ese es el teléfono del cielo? Se le dice el teléfono de Dios, el número de Dios, para que nosotros, cuando tengamos algún problema, recordemos ese número, así como cuando recordamos los números telefónicos para llamar a nuestro padre o a nuestros abuelitos, a nuestros tíos o a nuestros amigos, para poder hablar con ellos por medio de una línea. Tenemos que aprendernos el teléfono para poderle llamar y decirle: hola, ¿cómo estás? ¿O qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué crees que tengo un problema? ¿Me podrías ayudar, abuelita o hermano? Y tienes que aprenderte ese número telefónico para poder hablar con él. Pues déjame decirte que en el cielo también hay un número telefónico que tú te tienes que aprender y es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Ese es el teléfono de Dios, donde tú, confiadamente, cuando tienes un problema, una angustia, una preocupación, puedes marcar, buscar en tu Biblia y decirle: Señor, te necesito. Tengo esta preocupación, Señor. Te necesito. Estoy angustiado por esto. Estoy triste por esto. Me pasa esto, me duele esto, estoy enfermo, necesito tu ayuda, Dios. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Entonces, recuerda y apréndete muy bien este número, esta cita. Jeremías 33:3, ¿vale? Y también en esta clase de hoy vamos a aprender lo importante que es estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo y el que mora bajo las sombras del Omnipotente no tendrá temor, porque Dios estará guardándolo, estará cuidándolo. Jacob estaba bajo la sombra de Dios, bajo la cobertura de Dios. Él estaba confiado en que Dios estaba con él. Dios estaba guardándolo. En donde Jacob se movía, Jacob, su cobertura de Dios, iba con él. Todo el tiempo estuvo bajo la cobertura, bajo las alas del Omnipotente. Él estuvo cuidándolo en todo momento. Así nosotros debemos estar siempre bajo la cobertura de nuestro Dios. Pedir siempre que Dios nos proteja, que Dios esté con nosotros y estarnos siempre refugiándonos bajo las alas del abrigo de nuestro Altísimo Dios. También vamos a ver la constancia y la importancia de hablar con Dios sobre cualquier circunstancia. Vimos también y hemos estado viendo en nuestros temas que hemos estado viendo que Jacob, cada vez que se sentía angustiado, cada vez que tenía, hablaba con Dios y Dios lo escuchaba. Así nosotros debemos aprender a tomar en cuenta a Dios en cualquier circunstancia, en nuestras tristezas, en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestras necesidades, en nuestras alegrías, en nuestras victorias, en nuestros triunfos, en cualquier circunstancia, debemos aprender a hablar con nuestro Dios, estar en oración continua con Él para cualquier circunstancia, así como Jacob. En cualquier circunstancia, él oraba a Dios. Y siempre cuando oraba a Dios y obtenía alguna contestación de Dios, alguna bendición de Dios, siempre lo que hacía era levantar un altar y darle gracias a Dios por su ayuda, por su protección, por su amor, por su cuidado. Jacob también siempre era agradecido con Dios. Entonces, también eso estamos viendo en estas lecciones. Y también vamos a ver la importancia de saber pedir perdón y dar perdón. ¿Por qué? Porque cuando no das perdón y cuando tenemos algo con otra persona, no podemos vivir a gusto. A lo mejor, si tú no conocieras a Dios y fueras como las otras personas que viven sin Dios, y que no les importa estar enojadas con otras personas o con sus propias familia, con sus hermanos en la vida, en nuestra carne, con nuestros hermanos, con los que vivimos en la familia. Les da igual estar enojados, les da igual no perdonar y dicen así, no, nunca lo voy a perdonar, porque yo no sé olvidar, porque nunca voy a olvidar lo que me hizo. Y viven con ese resentimiento. Y en cambio, cuando somos hijos de Dios y aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros ya no es válido que guardemos todos esos sentimientos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros no nos deja estar a gusto. Jacob no podía estar a gusto teniendo esa zozobra, pensando que su hermano estaba todavía enojado con él. Y también él no podía vivir porque él sabía que había obrado mal. Él sabía que no había hecho bien las cosas. Habíamos dicho que desde que estaba en el vientre de mamá, él ya tenía esa bendición. Dios ya lo había apartado, pero él había hecho sus cosas a su manera. Había obrado arbitrariamente, ¿verdad?
había engañado a su hermano cambiando su primogenitura por el plato de lentejas. Luego se dejó manipular por su mami, diciéndole que fuera a engañar a su padre diciendo que era Esaú y no que era Jacob. Entonces cometió muchos errores y él sabía que había cometido errores y él no podía vivir a gusto. Él no podía, él vivía angustiado, aunque él ya tenía esposa, hijos, Dios lo había estado bendiciendo, le había dado ganado, le había dado riquezas, una familia grande, unas mujeres que lo amaban, pero en él todavía había angustia, había tristeza en su corazón. Y esa tristeza no iba a quitarse hasta que hubiera perdón. Por eso es importante saber perdonar, queridos niños, queridos radioescucha, porque el perdón te tiene atado a la angustia, atado al temor, a la zozobra de que hiciste algo malo con alguien y te lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Este era el temor de Jacob. Al ir al camino, a camino de donde había él nacido, donde estaba el lugar de sus padres, él tenía el temor que en ese caminar, en ese caminar de ir al encuentro, él tenía la zozobra de encontrarse con su hermano Esaú y pensar que probablemente todavía tenía eso en el corazón Esaú, de vengarse, de la venganza. Entonces él iba con esa zozobra. Por eso es importante saber perdonar y dar perdón, porque eso te libera y vives a gusto, vives tranquilo. Y además, Dios está contento contigo. Sobre todo eso, Dios está contento contigo porque estás obedeciendo. Acuérdate que dice la palabra de Dios que perdonemos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan en la oración que también Dios le enseñó a sus discípulos y que también es para nosotros? Dice, perdona a nuestros deudores como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también dice que amemos a nuestros enemigos y que perdonemos a nuestros hermanos. Si tenemos algo contra nuestro hermano, dice, ve y pide perdón. Deja tu ofrenda y pide perdón a tu hermano. Entonces, si perdonamos también, estamos obedeciendo a Dios y está contento Dios con nosotros. Y bueno, entonces nuestra historia de hoy inicia así. Jacob estaba ahí muy asustado y temeroso al encuentro con su hermano Esaú. A pesar de haber visto tanto la protección de Dios en su vida, como les comentaba ahorita, a pesar de que Dios le había dado protección, lo había salvado también de las maquinaciones de su tío Labán, lo sacó de la tierra de Labán, de que lo maltrataba. Dios lo había bendecido, él aún tenía esos temores en su corazón, vivía con el temor y la angustia, ¿verdad? Él vivía con ese temor, aún sabiendo que Dios le había mostrado su fidelidad y su misericordia y su amor, pero él aún tenía esos temores en su vida, ¿verdad? Hacía más de 20 años que no veía a su hermano, ¿verdad? Porque la última vez que se habían visto, Jacob había tenido que huir por el deseo de Saúl de matarlo en cuanto su padre muriera y pasara el luto. Tuvo que huir y tenía 20 años que no se veían. Y ya era tiempo de que tenían que encontrarse. Jacob ya había pagado, ¿verdad?, los engaños con creces de parte de su tío Labán. Ella había pagado algunos engaños porque también fue engañado por su tío Labán y fue maltratado por su tío Labán. Le cambiaba su suelo, ¿se acuerdan? Ella había pagado algunas circunstancias contra lo que había hecho contra su padre y contra su hermano. Y el estar alejado de su familia, todo lo que sufrió, todo, ella había pagado con creces lo que había hecho, ¿verdad? Dios ya había estado trabajando con él. Y si el primer viaje
de Berseba a Harán le había sido difícil porque estaba dejando a su familia, estaba dejando a su padre, estaba dejando a su madre que tanto amaba. Pues el viaje de regreso a Canaán aún también era muy difícil para Jacob, porque era encontrarse con su hermano. ¿Cómo iba a encontrar a su hermano? ¿Qué le iba a hacer su hermano? Eso eran sus interrogantes de Jacob. ¿Qué pasaría con mi hermano si me lo encuentro? ¿Qué pasará? ¿Qué hará? Ese era su zozobra de él. Pues ahora el viaje de regreso a su casa también era mucho más difícil. Pero ahora el regreso a Canaán, ¿verdad? Le parecía mucho más difícil a Jacob. Jacob estaba tan consciente de lo que estaba por suceder que por eso había mucha angustia en su corazón, mucha tristeza, que hasta no podía ni dormir. Fíjate lo que hace también el no saber perdonar y el tener algunas circunstancias con alguien de tu familia o con algún amigo o con algún vecino. No te deja dormir la zozobra, no te deja dormir el no perdonar. Y esto pasaba con Jacob. Él vivía en esa angustia, en esa zozobra. No podía ni dormir de pensar qué pasaría al encontrarse con su hermano al regreso de casa. ¿Ah? Porque ahora también él ya no estaba solo, ¿verdad? Ya no venía solo. Él ya venía con familia, ya no estaba solo. Jacob, después de 20 años de no ver a su hermano, decide volver a casa y buscar el perdón de su hermano. Pero Jacob ya no venía solo. Él ya tenía una familia numerosa, siervos, ganado. Ya no venía solito, ya venía con familia. Ya venía con familia y también era mucho más su temor porque le fuera a pasar algo a sus hijos o a sus esposas. Ese era el temor. ¿Cuántas veces Dios nos ha cuidado así como a Jacob? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces nos ha sacado adelante de problemas, de enfermedades? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos ha sacado de problemas, de enfermedades, ha sanado a algún familiar de nosotros o a nosotros mismos, nos ha dado nuestra salud alguna enfermedad? O a lo mejor nos hemos quedado, sus papis se han quedado sin trabajo y Dios ha sido bueno y ha restaurado su trabajo. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha hecho? Y así como Jacob, nosotros seguimos teniendo temores de cosas que pasan a nuestro alrededor. Aún sabiendo que Dios cuida de nosotros, que Dios provee para nosotros y que vemos que no nos hemos quedado sin comer, que no nos hemos quedado sin sustento, que no nos hemos quedado sin una casa que nos cubra de la intemperie, del sol, del aire, del frío. Y aún así vivimos con temores, así como Jacob. Debemos aprender a confiar en nuestro Dios. Debemos de aprender de vivir confiados en Dios, de saber que Él cuida de nosotros, que no estamos solos, así como Jacob no estaba solo, pero él vivía todavía en zozobra, vivía todavía con esos miedos, aún sabiendo que Dios lo había librado de muchas cosas. Y así nosotros también vivimos con zozobras en vez de vivir confiadamente en Dios. Así como Jacob se sometía también a Dios. Cuando él ya no aguantaba esa angustia, cuando él ya no aguantaba estar con tanto temor, él acudía a la oración, acudía a orar a Dios y a pedir su ayuda, su protección en todo momento. Y así como Jacob, nosotros también debemos de someternos a Dios, de buscar su protección, querido niño, querido radio escucha. Y créanme que Dios escucha y viene a nuestro encuentro, a nuestra ayuda, a nuestro favor. Así como a Jacob, acudía a él y le ayudaba. Y lo estuvimos viendo en las clases que les he estado dando. Dios escuchaba y acudía a su llamado, a su favor, ¿verdad?
Así que Jacob, en sus constantes luchas y angustias, él recordó sus promesas que Dios le había hecho. ¿Y sabes por qué? Porque en cuanto más se encontró en angustia, él buscó la ayuda de Dios. Y mira lo que dice en Génesis 32, 11 al 12. Te leo. Dice así: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob te veía en zozobra, pero en medio de esas zozobras y esas angustias, Jacob se acordó que Dios le había dado promesa, ¿verdad? Él tenía la zozobra porque él ya no iba solo, llevaba a su familia y tenía temor de que también le pasara algo a su familia. Entonces, él se acuerda que Dios le había dado promesas y entonces se pone a orar a Dios y le dice, líbrame, Señor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, líbrame de su enojo, que no me haga daño, Señor. Por favor, tú me has prometido, Señor, que me darás descendencia, que mi descendencia sería grande como las estrellas, que sería numerosa como la arena del mar. Y ahora, oh Dios, te pido tu protección. Te pido que intervengas a favor mío, Señor. Jacob estaba orando a Dios para que interviniera en el encuentro de su hermano Esaú. ¿Te das cuenta? Así que nuestro querido Jacob, después de orar a Dios, comenzó a planificar su encuentro con Jacob, con Esaú. Empezó a armar. Primero mandó unos mensajeros. Mandó unos mensajeros a buscar a su hermano, a decirle que tenía ganado, que tenía pertenencias, que si podía aceptarlos. Y entonces llegan esos mismos mensajeros hacia Jacob y le dicen, ¿sabes qué? Que tu hermano dice, bueno, dice, tu hermano dice que va a tu encuentro, pero ¿qué crees? Que viene con 400 hombres al encuentro tuyo. Qué miedo, ¿verdad? Jacob ha de haber sentido, uff, una cuetada de agua, ¿verdad? Cuando llegan los mensajeros y le dicen, Jacob envía mensajeros a decirle a Saúl que tenía mucho ganado, ¿verdad? Él le dice, los manda a seguir al campo de Edom, porque era el lugar donde su hermano se había establecido. Y manda a estos mensajeros a decirle que tiene propiedades, que tiene ganado, que tiene riquezas, que si puede recibirlos. Quizás Jacob quería dejarle ver a Esaú que no iba a depender de él, o quería saber que, o quería decirle que tenía posesiones, que se podía recibirlo, que no se enojara, que no iba a depender de él. Pero cuando vuelven estos mensajeros, ¿verdad? Llegan con Jacob y le dicen, ¿sabes qué? Que Saúl viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob no sabía en qué plan venía su hermano, si en plan de paz o en plan de guerra. No sabía, no sabía, ¿verdad? Y entonces tiene más miedo al saber que venía con 400 hombres al encuentro de él, imagínate. Y él llevaba ya sus hijos, llevaba sus esposas, y ese era su temor. Pero cuanto más temor tenía Jacob, entonces, ¿verdad? Jacob hace lo más sabio que pudo hacer. Y es cuando hace la oración a Dios y le dice, Señor, permite que mi hermano detenga su mano hacia mí. Permite que mi hermano me perdone. Además, tú dijiste que mi descendencia sería numerosa. Él estaba pidiendo también por su familia, que no le fuera a hacer daño Esaú a su familia.
Y entonces Jacob toma la mejor decisión, ¿verdad? Él no iba a poder hacer nada con su miedo. No iba a poder hacer nada con su temor. Entre más se angustiaba, más iba a ser la angustia. Entre más era su temor, más iba a crecer su temor. Entonces, él era una persona astuta y una persona inteligente. Y cuando ya no tuvo más opciones, pensó en la mejor opción de su vida. Ponerse a orar a Dios y pedir la intervención de Dios en ese asunto que para él era angustioso, era muy grande, pero para él era pequeño. Para Dios era pequeño el problema de Jacob. Entonces Esaú hace esa oración y le pide que intervenga en ese problema. Entonces, cuando Jacob, después de orar, envía grupos, ya después de que él ora a Dios, él hace grupos con regalos para que fueran, conforme se fueran caminando, Esaú fuera encontrando esos grupos y esos regalos. Y les dice Jacob, y cuando lleguen con mi hermano, díganle que que le envía esos presentes su siervo, que por favor los reciba, que van con mucho amor. Jacob quería ir apaciguando la ira de su hermano con tantos obsequios. Y va enviando grupos de algunas gentes. Vamos a suponer a la mejor de 100, cada grupo de 100 o de 200 o de 500, según como hubiera sido la cantidad de siervos que llevaba Jacob, ¿verdad? Iba formándolos de grupo en grupo y así, cada que encontraba un grupo Esaú, ese grupo le decía que su hermano Esaú le enviaba esos regalos. Y así él ya sabía, ¿verdad? Lo que se sentía perder a la familia. Por eso también oraba y decía, Señor, tú prometiste que mi descendencia sería grande, que sería tan grande como las estrellas, como la arena del mar. Pedía que interviniera en el problema de su hermano Esaú y pedía por su familia. Él sabía lo que se sentía quedarse sin familia, porque él estuvo sin su familia en tierra de su tío Labán y no quería volver a pasar por esa angustia otra vez y quedarse sin su familia. Por eso era su angustia de Jacob y por eso oraba fervientemente a Dios de que interviniera en ese momento, en esa circunstancia de angustia que él tenía y no estaba dispuesto a volver a pasar por esa experiencia de volverse a quedar sin familia, ¿verdad? Jacob, que había demostrado ser astuto, tomó la mejor decisión de orar a Dios y de que él tomara en sus manos el problema. Jacob recordó la promesa de Dios de hacerle el bien. Él reconocía que no merecía todo lo que Dios le había dado. Le había dado familia, siervos, ganado, riqueza. Pero por encima de quién era y cómo había sido, estaba la fidelidad y la misericordia de Dios. Aún a pesar de todo lo que había sido Jacob, sobre todo eso estaba la fidelidad y la misericordia de Dios. Dios le había prometido a él muchas cosas. Le había prometido estar con él, que lo iba a cuidar, que le iba a dar una descendencia grande y que lo iba a regresar a su tierra y que no lo iba a dejar hasta que cumpliera todo lo que él le había dicho. Entonces, estaba sobre todo eso, estaba esa fidelidad y la misericordia de Dios sobre Jacob. Jacob había aprendido una gran lección, queridos niños, hablar con Dios en medio de la angustia, de los problemas y de recordar que Dios le había dicho que Él era fiel y que no le iba a fallar, queridos niños. Entonces, aprendamos como Jacob de que tenemos un Dios
misericordioso, fiel a sus promesas. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y también debemos de descansar en esa promesa. Así como Jacob le recordó en aquella oración, tú prometiste que mi descendencia sería grande, Señor. No permitas que le pase nada a mi familia. Sé tú cuidándome en todo momento. Jacob le recordó sus promesas a Dios y Dios fue fiel. Y esto, él al orar a Dios y recordarle sus promesas a Dios, ¿saben qué pasó? Le trajo tranquilidad a Jacob. Y por fin, Jacob pudo dormir esa noche. ¿Te das cuenta? La importancia de orar a Dios en cualquier problema. La oración te da tranquilidad, te da paz, te da seguridad. A Jacob le dio seguridad, paz, tranquilidad y pudo dormir al fin tranquilo, porque él había depositado en las manos de Dios su problema. Entonces, acudamos a Dios en cualquier circunstancia, porque solamente lo que te va a traer paz, tranquilidad y solución a los problemas es la oración. Acuérdense de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Jacob clamó a Dios y Dios le mostró grandes cosas. Durante todo ese trayecto, Dios le mostró grandes cosas a Jacob. Le mostró su fidelidad, su misericordia, su cuidado, su provisión, todo. Dios le mostró muchas cosas. Por eso es muy importante orar a Dios en toda circunstancia, en cualquier problema, porque solamente la oración nos trae seguridad, tranquilidad, soluciona nuestros problemas. Y esto pasó con Jacob. Él oró a Dios, clamó a Dios y él pudo dormir por fin de muchas noches de dormir con angustia, de zozobra, de temores, por fin pudo dormir tranquilo Jacob. Dios le dio la seguridad de que él estaba con él, de que Dios iba a darle solución a su problema. Y por fin esa noche pudo dormir tranquilo y con mucha paz. Y así es, queridos niños, cuando clamamos a Dios, lo primero que hace es poner tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra alma. Y aparte, nos deja ver que su amor y su deseo de hacernos bien son más grande que cualquier problema que tengamos. Para Jacob era muy grande el problema que tenía. Pero Dios le hizo ver a Jacob que su fidelidad y su amor y su cuidado era mucho más grande que ese problema y esa angustia que Jacob tenía. ¿Vale? Por eso es muy importante. Otra cosa que hizo Jacob fue enviar regalos para Esaú divididos en grupos. ¿Para qué? En cuanto iba encontrando Esaú los grupos, iba recibiendo los regalos que Jacob le estaba enviando. Y le decía que recibiera esos regalos y que Jacob venía atrás, ¿verdad? A su encuentro. Así que eso iba haciendo Jacob. También hizo Jacob. Y una vez que él hizo eso, preparó los regalos y todo, con los que él había quedado, con la familia que había quedado. Primero hizo grupos con regalos y después con los que él se había quedado, después envió a su familia en un arroyo llamado Jaboc. Jaboc. Ahí envió a su familia, el resto que con él había quedado, envió al otro lado del arroyo Jaboc a su familia. Y en el otro lado del arroyo, él se quedó solito. Él se quedó solo.
Después de orar y tener esa tranquilidad, formó los grupos con los regalos y después la parte de su familia la mandó al arroyo de Jaboc y él se quedó en el otro arroyo, de ese arroyo de Jaboc. Y ahí se quedó triste y él se quedó ahí. Y ahí tuvo una lucha con un varón. Todavía él se quedó ahí. Primero es una oración y después. Y aún después de que Dios le había dado tranquilidad y le había dado sueño, él también aún había algo de angustia en su corazón. Y estaba triste. Estaba pensando que iba a hablar con su hermano, qué iba a hacer con su hermano. Aún estaba algunas cosas en su corazón, ¿verdad? Y entonces envía a su familia. Mira, cuando estamos nosotros angustiados y tristes, no queremos estar con nadie, ¿verdad? Queremos estar solos. Y así Jacob envió a su familia al otro lado de Jaboc y él se quedó solo. Él todavía tenía algo en su corazón, algo, y quería estar con Dios. Quería estar todavía con Dios. Él tenía algo todavía en su corazón y se quedó ahí en la soledad, en su angustia, en su tristeza. Él estaba solo y callado. Y Dios pasa con nosotros cuando estamos preocupados y tristes. No queremos hablar con nadie, no queremos hablar con nadie, ¿verdad? Y sabes que en ese momento de nuestra vida, cuando estamos solos y tristes, Dios está ahí con nosotros, queridos niños, queridos radioescuchas, no estamos solos. Aunque no queramos ver a nadie, ni nos vayamos y nos encerremos en nuestro cuarto, porque no queremos ver a nadie, porque tenemos una angustia, una preocupación, ahí, ahí, en esa soledad, en ese cuarto donde tú estás solito y en esa angustia, Dios está contigo, querido niño, querido radio escucha. No estamos solos. Él nos comprende, aunque estemos callados y solos. Él entiende nuestra angustia, Él entiende nuestra preocupación, Él sabe lo que está pasando por nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso debemos siempre hacer el esfuerzo y hablar con Dios sobre nuestros problemas, sobre nuestras angustias. No tengamos miedo de acercarnos a nuestro Dios, de clamar a nuestro Dios sobre nuestros problemas, sobre lo que estemos pasando, aún por lo feo que sea nuestro problema, por lo peor que estemos pasando, no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Si a lo mejor dijimos una mentira tan grande o tengamos algo tan sucio que hayamos hecho, no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Él siempre va a estar dispuesto para escucharnos, siempre va a estar dispuesto para obrar a nuestro favor y siempre va a estar dispuesto para perdonarnos. No tengamos miedo y acerquémonos confiadamente a Él. Y Él responderá a nuestra angustia, a nuestro temor. Él siempre va a contestar nuestras oraciones, queridos niños. Nunca nuestra oración va a quedar en el techo, nunca. Nuestra oración siempre va a traspasar el techo y va a llegar a los oídos de nuestro Dios. Así que toda preocupación, toda angustia, pongámoslas en las manos de Dios y Él siempre las va a escuchar. Jacob clamó a Dios y le habló sobre su problema, queridos niños, lo vimos. Él le dijo que tenía temor de encontrarse con Esaú, que, que, que detuviera la mano de su hermano Jacob y no le hiciera daño. Jacob habló sobre su problema específicamente, queridos niños. Él no dijo, pues tú sabes, Señor, lo que tengo en mi corazón. Tú sabes la angustia que tengo, Señor. Esto te lo dejo a ti. No, él dijo específicamente el problema y la angustia que estaba pasando. Él dijo, Señor, tengo esta angustia. Detén la mano de mi hermano Esaú. Permite que perdone. Quita toda esa zozobra de mi hermano, que no le haga daño a mi familia. Jacob clamó a Dios por su problema. Y Dios respondió.
Queridos niños, Dios respondió a la oración de Jacob. Se le apareció un ángel y lo bendijo. ¿Sabes? Lo más seguro es que a nosotros no se nos aparezca un ángel, querido niño, querido radio escucha. Probablemente a nosotros no se nos aparezca un ángel como a Jacob, pero sí debemos estar seguros de que Dios está a nuestro lado, de que está a nuestro lado escuchándonos y que Él tomará nuestro problema en sus manos y lo solucionará conforme a su bendita y hermosa voluntad, si nosotros se lo dejamos en sus manos. Él hará que todo se vuelva a nuestro favor. Dice la palabra que todas las cosas que le pasan a sus hijos, Él obra a nuestro favor. Cuando lo ponemos en sus manos. Jacob puso su problema en sus manos y Dios obró a favor de Jacob y lo vamos a ver, ¿verdad? Tal vez a nosotros no se nos aparezca un ángel, pero debemos estar seguros que Dios está de nuestro lado y que Dios está ahí junto a nosotros, escuchándonos, queridos niños. Jacob estaba tan necesitado de la ayuda sobrenatural de Dios que se aferró al ángel que se le apareció y no lo quiso dejar hasta que lo bendijera. Él fue constante en oración, él fue constante en la lucha, no quiso dejar al ángel, se aferró, dice la palabra de Dios que tuvo toda la noche peleando con este hombre, con este varón, toda la noche. Así nosotros debemos ser constantes en oración, constantes hasta recibir nuestra bendición, hasta recibir la contestación a lo que le hayamos pedido a Dios, a nuestro problema, a nuestra enfermedad. Así como Jacob luchó toda la noche y obtuvo la victoria, déjame decirte, para que también nosotros seamos librados de nuestras angustias, de nuestros temores, de nuestras necesidades, así como Jacob luchó por su bendición. Él iba, ¿verdad? Él sabía que su familia iba hacia adelante y tenía ese temor y temía que algo le pasara. Por eso no soltaba al ángel hasta ser bendecido. Y saben, el ángel al final bendijo a Jacob. Al final, el ángel bendijo a Jacob. Jacob no soltó al varón hasta que lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob, el usurpador, por el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios y príncipe de Dios. ¿Te das cuenta? Él peleó su bendición y no se rindió hasta obtenerla, queridos niños. Por eso nosotros debemos también orar y ser constante en nuestra oración para poder también recibir nuestras bendiciones que Dios tiene para nosotros, queridos niños. Así que Jacob luchó hasta recibir la bendición de Dios. Y el ángel bendijo a Jacob y le cambió su nombre por Israel, el que lucha con Dios. Es por eso que Israel, queridos niños, querido Radio Escucha, Israel, el que está en Oriente Medio, se llama Israel, la nación de Israel. Es por Jacob y la bendición que le transmitió Isaac a Jacob que la descendencia de Jacob ha sido incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, porque la nación de Israel es tan numerosa, queridos niños, querido Radio Escucha, que no se puede contar. Y sigue siendo numerosa porque esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac y le dio a Jacob. Y sigue siendo una nación numerosa hasta el día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y después de haber recibido la bendición, Jacob levantó un altar a Dios
Y le llamó a ese lugar, el vi a Dios cara a cara. Le puso Peniel, que quiere decir, vi a Dios cara a cara. Gloria a Dios. Así que en tu temor, en su temor de ser destruido por Esaú, Jacob oró a Dios. Pero también, queridos niños, déjame decirte que sí, Jacob oró a Dios en su temor y en su desesperanza y en su angustia. Él oró a Dios, pero también él hizo algo. Envió presentes a su familia, envió presentes y posesiones en dos grupos para su hermano. Y sobre todo, él se presentó delante de Esaú con su familia y se presentó con respeto, con cortesía y con humildad delante de su hermano. ¿Te das cuenta? Él oró a Dios, sí, pero Jacob también hizo su parte, queridos niños, querido Radio Escucha. ¿Te das cuenta? Él oró a Dios, pero después que se levantó y que obtuvo su bendición, envió dos grupos con muchos regalos y se presentó delante de su hermano con humildad, con respeto y con cortesía. Y se humilló, dicen que se postró 7 veces. Y esa manera de postración se hacía nada más delante de los reyes. Y él lo hizo delante de su hermano. Él estaba humilde, él estaba, él estaba reconociendo a su hermano como algo superior, ¿verdad? Él era su hermano mayor. Y él, en humildad, se postró delante de su hermano y reconocía a su hermano como hermano mayor. Él fue humilde y se presentó con respeto, con cortesía. ¿Saben, queridos niños? Debemos de confiar en que Dios tiene el poder de transformar y de cambiar a las personas. Después de recibir la bendición de Dios, Jacob alzó los ojos y vio a su hermano. Y su hermano corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lloraron juntos, queridos niños. Dios contestó la oración de Jacob. ¿Se dan cuenta? Cambió el corazón de Saúl, cambió los planes de Saúl. ¿Y qué hizo? Corrió al encuentro de su hermano y se abrazaron y se besaron. ¡Qué hermoso momento! ¿Te das cuenta? Dios puede transformar a las personas y puede transformar un corazón duro a un corazón blando. Y Dios lo hizo con Esaú. Así que debemos de confiar en que Dios tiene el poder de cambiar a las personas, pero también nosotros, queridos niños, debemos hacer nuestra parte. Dios tuvo el poder de transformar las vidas de Jacob y Esaú. Jacob fue transformado por Dios en su encuentro personal con Dios. Y Esaú se dejó transformar por Dios a través de todas las muestras de humildad y reconocimiento y cortesía de Jacob. Mientras Jacob oraba a Dios, queridos niños, Dios trabajó en Esaú. Y cuando se vieron frente a frente, para sorpresa de Jacob, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, le besó y lloraron juntos. ¿Y saben? Esas lágrimas que derramaron esos dos hermanos era la expresión de que Dios había cambiado sus corazones, de que Dios había trabajado en sus corazones, que Dios había cambiado sus corazones. Esas lágrimas que ellos estaban derramando era la expresión y el resultado de una labor divina que Dios había obrado en los corazones de estos dos hermanos. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios contesta las oraciones, queridos niños, querido Radio Escucha.
Dios trabaja a nuestro favor cuando le oramos, cuando le tomamos en cuenta en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias. Dios obra a nuestro favor. Dios cambia a las personas, queridos niños. Dios había obrado y cambiado el corazón de Saúl y el corazón de Jacob. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Aparte también, queridos niños, el perdón nos libera. Se dieron cuenta cómo Jacob vivía aprisionado en angustia, con temor, pero cuando oraron a Dios y Dios transformó esos corazones y pidieron perdón y se encontraron y se abrazaron, Dios liberó esos corazones. Dios liberó esas vidas. Se abrazaron, se besaron, lloraron. Y esas lágrimas estaban liberando el perdón, estaban liberando toda esa angustia, todo ese temor, todo lo que tenían en su corazón, lo vaciaron en esas lágrimas, porque estaban siendo liberados de esa angustia, de esa opresión de no perdonar. ¿Se dan cuenta cómo el no perdonar es tan peligroso? Te encadena a ser una persona amargada, una persona mentirosa, porque no eres tú, porque solamente eres una fachada, pero en tu corazón no hay perdón y estás siendo aprisionado por eso. Pero cuando tú optas por darle y decirle al Señor, ayúdame, no estamos solos. No vas a ir a pedir perdón tú solo, vas a ir con Dios, vas a ir con Dios. No estamos solos, queridos niños, querido Radio Escucha. Cuando tengamos que dar el perdón, cuando tengamos que pedir perdón, no estamos solos. Dios va con nosotros. Jacob iba con Dios y se dio el perdón entre hermanos. Se abrazaron 20 años sin verse y 20 años teniendo esa presión en su corazón y ese temor. Y en un instante, Dios liberó esas dos personas, liberó esos dos hermanos y se dieron el perdón y se amaron y se disfrutaron. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es importante el perdón, queridos niños, queridos radioescucha? Esaú le preguntó ya cuando estaban y se besaron y todo, le preguntó y le dijo, bueno, ¿y quiénes son todas estas personas, hermano? Y dijo, pues es la familia que Dios me dio y es las bendiciones que Dios me dio, querido hermano. ¿Verdad? Le dice, Dios me los ha dado. Y después ya se despiden. Todavía Saúl le dice, te voy a prestar unos hombres para que te acompañen. Y dice, no, querido hermano, ¿para qué? Yo tengo mucho, no te preocupes. Y también cuando Jacob le ofrece riquezas, también Esaú le dice, no, hermano, tengo mucho, con eso me basto. Soy feliz también con lo que Dios me ha dado. Pero Jacob le insiste, por favor, hermano, recíbelo con amor, te lo doy de corazón, porque me nace, porque quiero. Y tanto le insistió Jacob que Esaú lo recibió, no porque Esaú no tuviera, sino por amor a su hermano lo recibió. ¿Te das cuenta? Qué hermoso, ¿no? Y él acepta todos los regalos que Jacob le da. ¿Verdad? Aplicación a nuestra lección del día de hoy, queridos niños. ¿Se dan cuenta qué precioso es el perdón? ¿Se dan cuenta qué hermoso es dar el perdón y el no detenerlo? Porque nos libera. Y Dios va con nosotros para otorgar el perdón o para pedir perdón. No estamos solos. Jacob no estuvo en ningún momento solo. ¿Cuál es la aplicación a nuestra clase del día de hoy, queridos niños? Querido Radio Escucha, mira, Dios actúa a nuestro favor. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, Dios está con nosotros. Cuando clamamos a Él, no solo pone tranquilidad a nuestro corazón, no solamente pone la tranquilidad a nuestro corazón, sino también nos ayuda.
nos ayuda a nuestro problema, nos da salud, nos ayuda a alguna situación que tengamos. Así como a Jacob, le dio tranquilidad y lo ayudó a su problema, ¿verdad? Y sabes, sobre todo también envía su espíritu para obrar a nuestro favor en las circunstancias. Envía su espíritu para obrar en las circunstancias o en las personas que nos causan preocupación o daño. Lo vimos con Labán. Labán quería hacerle daño a Jacob, pero Dios obró a su favor y cambió esa ira de Labán. ¿Te acuerdan que le dijo, no le hagas ni le digas nada a Jacob? Y cuando llegó Labán delante de Jacob, le habló con respeto. Y también llegaron a buenas migas, ¿verdad? Se despidieron con besos, con abrazos y con una comida y se despidieron en paz. Él obra a nuestro favor, queridos niños, queridos Radio Escucha. Aparte de que nos da tranquilidad, de que nos ayuda, aparte envía su espíritu para que obre en las personas o en las circunstancias por las cuales nos están quitando la tranquilidad o aquellas personas que nos quieren hacer daño. Él obra a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Jacob había aprendido también muchas cosas, a no engañar, a ser esforzado, a ser trabajador, a esperar pacientemente el momento oportuno para las cosas. También aprendió a pensar antes de actuar. ¿Se dan cuenta? Seamos como Jacob, queridos niños, querido Radio Escucha. Aprendamos a pensar antes de actuar. Aprendamos a esperar el momento oportuno de que las cosas lleguen cuando tienen que llegar y no a apresurarnos a hacerlas a nuestro modo. No, Jacob aprendió estas cosas y las aprendió duramente. Aprendió a esperar, aprendió a pensar. Y sabes, Dios reconoce nuestros cambios. Dios reconoció el cambio de Jacob y lo estuvo ayudando en todo momento. También Dios reconoce nuestros cambios, queridos niños, queridos Radio Escucha. Aunque mucha gente no se dé cuenta de tus cambios en alguna área o que estás progresando, Dios sí se entera de tu cambio, querido niño, querido Radio Escucha. Cuando lleguemos también al cielo, Él nos dará también un nombre nuevo, como a Jacob le dio un nombre nuevo. ¿Se acuerdan también que les di una clase? Que Dios también, cuando lleguemos al cielo, si nosotros somos fieles y nos mantenemos fieles y limpios de corazón, también Dios nos promete que Él volverá por nosotros y que nos dará premios cuando estemos en los cielos, nos dará coronas y nos dará un nombre nuevo en una piedrecita, no, una piedrecita con un nombre nuevo que solamente tú conocerás. Y así como a Jacob, también nos dará un nombre nuevo, si somos fieles hasta la muerte, si somos fieles y si somos obedientes. ¿Vale? Así como Jacob. Y también debemos también nosotros, ¿verdad? Tratar de cambiar todas esas actitudes. Si no podemos, pidámosle a Dios su ayuda, así como Jacob en cualquier circunstancia le pedía ayuda a Dios, ¿verdad? Recordemos también y no olvidemos de ser persistentes en la oración y recordarle a Dios sus promesas. Cuando oremos, digamos, Señor, tú prometiste estar conmigo. Tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida. Señor, ayúdame en este problema. Y Dios lo hará como lo hizo con Jacob. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Que Dios me los guarde. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Y vamos ahora para despedirnos por lo que hoy aprendimos.
Señor bendito Dios y Padre Celestial, muchas, muchas gracias, Padre, por tu palabra del día de hoy. Hoy aprendimos, Padre Santo, que es muy importante estar bajo tu sombra, bajo tu cuidado, Señor, que es muy importante estar bajo tu cuidado, Señor, bajo tu cobertura, Señor, porque saliéndonos de tu cobertura, Padre, podemos tener daño, Señor, a nuestra persona, a nuestra vida espiritual. También aprendimos, Señor, que es importante estar orando, Señor, que es importante orar en cualquier circunstancia en que nos encontremos, Señor, porque tú siempre estarás pendiente de nuestros problemas, de todo, Señor. Tú estarás con nosotros, Padre. También aprendimos que no es bueno guardar resentimiento con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que es importante perdonar porque el perdón libera. Porque el perdón es bueno, porque tú nos mandas perdonar y amar a nuestros hermanos, amar a nuestros semejantes. Gracias, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que enseñes, Señor, a nuestros niños a ser niños perdonadores, a ser niños que amen a sus hermanos, que amen a sus amigos, que amen a sus vecinos. Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que estas lecciones que ellos están aprendiendo, Padre, los pongan, Señor, por obra, Padre Santo, que no solamente sean oidores, sino que lo pongan por obra, Padre. Gracias, Padre, por esta lección aprendida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.